Feliz año a todos. Bueno, hoy es viernes 2 de enero, ya 2026, y el día de hoy nos visita, está con nosotros Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. Ella nos va a platicar de las cifras de turismo del 2025, que son muy buenos datos para el país. Y después Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, nos va a presentar. El día de hoy se cumplen 155, pues el 155 aniversario luctuoso de Margarita Maza. Nos va a presentar una cápsula especial sobre Margarita Maza. Además, este año, como ustedes saben, lo dedicamos a Margarita Maza. Bueno, eso es la información del día de hoy. Vamos, Josefina. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Les quiero decir que México está de moda y en esta temporada vacacional más. La siguiente, por favor. Voy a recordarles que hace unas semanitas estuvimos aquí con ustedes dándoles a conocer los indicadores. Recordemos que el 12 de enero salen los indicadores de enero a noviembre, pero tenemos un 13.6% más de visitantes extranjeros de enero a octubre, un 5.8% más de turistas. Llegamos a 38.4 millones, lo que representa 2.1 millones más. Y sobre todo el turismo nacional incrementó 3.3%, que en total son 92.6 millones, 3 millones más que el mismo periodo que el año anterior. Siguiente, por favor. Hay una tabla donde vienen los porcentajes de nuestros mercados principales emisores, destacando Canadá, como lo hemos comentado, con un 11.4% más, Italia con un 14.8%, China con un 10.6%, Corea con un 11% y sobre todo de darnos cuenta que hoy ya pues figuran mucho otros incluso continentes que de pronto no estaban dentro de nuestros mercados emisores. Sigue siendo Estados Unidos nuestro principal emisor con el 67.3% del global de la llegada de turistas. Siguiente, por favor. Estos son indicadores nuevos, que es muy importante que los conozcan. Alcanzamos 2.71 billones de pesos. El PIB turístico del 2024 representó el 8.7% más, es decir, se tuvo un incremento del 2.5%. Eso es muy, muy importante para la actividad económica. Y recordemos que el turismo no solo es un generador de derrama económica, sino de prosperidad compartida para todas y todos los que habitan en nuestro país y sobre todo para las comunidades. También hay un dato muy interesante, siguiente por favor. Inversión extranjera directa turística, que son los resultados del tercer trimestre, 787.6 millones de dólares, lo que representó un 40.3% más de crecimiento que el mismo periodo que el año anterior, destacando la inversión en departamentos y casas con servicios de hotelería y hoteles con otros servicios integrados, es decir, aumentaron las experiencias en el rubro de hospedaje. Siguiente, por favor. El empleo turístico alcanzó 5 millones, lo que representa 1.8% más que el mismo trimestre que el 2024. Casi 1 de cada 10 personas se emplean en el turismo. Y también, esto es importante destacar, durante noviembre del 2025 se registró un crecimiento del 4.9% en el número de trabajadores asegurados en el sector turístico. Siguiente, por favor. La programación de vuelos y asientos de noviembre del 2025 a marzo del 2026 también tuvo un incremento. Se tienen programados
14.0 millones de asientos, lo que representa un 2.5% más que este mismo periodo que el año anterior. Así como los vuelos, 83,042 vuelos se tienen programados de noviembre a marzo del 2026, que representa un 2.7% más. Y este dato de asientos de rutas de Estados Unidos a playas mexicanas, también podemos ver el incremento de noviembre y diciembre del año 2025. Es decir, se tuvieron 8 millones de asientos, 3.3% más, y 45,474 vuelos a las diferentes playas mexicanas, lo que corresponde a un 4.8% más que el diciembre del año anterior. La industria aérea repunta. Aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México atendieron a 110,717,501 pasajeros, lo que significa un 2.3% más que el 2024. Decirles que durante todo este año se aperturaron 111 nuevas rutas, 67 internacionales y 44 nacionales. Siguiente, por favor. Pusimos las expectativas del crecimiento turístico. De acuerdo a la ONU de Turismo, el crecimiento a nivel mundial será del 4 al 5%. En México, nuestra presidenta, recuerden que colocó una gran meta dentro del Plan México, que es llegar a ser el 5º país más visitado del mundo. Por lo tanto, nuestro crecimiento que estimamos para el cierre del 2025 será alrededor del 6%, lo que significa 3 millones más que el año anterior. Es decir, si el año anterior, 2024, cerró con 45 millones, para el 2025 esperamos que cierre en 48 millones. Estos datos los tendremos al inicio de febrero, donde podremos ya saber el cierre completo del 2025. También decirles que esperamos una estimación de 6.5% más de derrama económica, alcanzando más de 35.1 mil millones de dólares. Y también siempre recordarles, así como el turista extranjero es muy importante para aumentar y llegar a la meta de ser el 5º país más visitado, no olvidemos el turista nacional, que eso es un gran ejemplo de lo que está pasando ahorita en esta época decembrina. También tenemos una estimación que aumenta el cierre del 2025 2.7% más, es decir, 111 millones de mexicanos que viajen alrededor de nuestro país en este año que acaba de concluir. Siguiente, por favor. Bueno, pues las estimaciones del periodo vacacional superaron. Nosotros habíamos comentado hace unas semanas que esperábamos, siguiente por favor, un incremento del 5%, pero pues sigue creciendo este número. Al corte todavía del 31 de diciembre, porque recuerden que las vacaciones es del 20 de diciembre al 11 de enero, faltan algunos días, pero tenemos un 7.5% más de turistas en este periodo vacacional, es decir, 5.30 millones, tanto de mexicanos como extranjeros, estuvimos conociendo nuestro país. Y tenemos nuestros destinos turísticos, recuerden que pues son todo el país, pero aquí colocamos destinos prioritarios y podemos ver los incrementos que se tiene. Por ejemplo, vean un Mazatlán en esta temporada decembrina, un 12% más, un Acapulco 5% más de llegada de turistas, y lo que representa que en muchos lugares, como es el caso de Acapulco y de otros destinos de Guerrero y playas de nuestro país, alcanzaran más del 90% de ocupación hotelera. Siguiente, por favor. Les voy a dejar este video.
Bueno, como vimos en el video, todos son récord turísticos, pero no solo son destinos de playa, eso es lo más importante, sino son destinos también culturales de diferentes segmentos que hoy la ocupación pues beneficia a muchísimas familias. Decirles que el turismo pues es una economía circular, así que también felicito a todos los estados porque parte de esta ocupación son las experiencias que hacen. El tema de la pirotecnia, la noche de gala de Acapulco fue un gran espectáculo, como en muchos otros estados, que permite que la gente se quede más días y pernocte mucho más. Siguiente, por favor. También quiero comentarles que así como el destino de Acapulco tiene números muy altos, también el destino de Mazatlán, como les comenté, un 12% más de turistas tan solo en esta época decembrina. Llegaron en todo de enero a octubre 253,309 cruceristas, más o menos 25,000 cruceristas llegan por mes a Mazatlán, 112 arribos, hubo una derrama económica de más de 637 millones de pesos. Decirles que 5,114 vuelos regulares llegando a Mazatlán, como 690,000 pasajeros, y 7 nuevas rutas nacionales se aperturaron en el 2025. Siguiente, por favor. Esta gráfica nos puede mostrar cómo va de forma ascendente el turismo en este gran puerto. Decirles que pues de noviembre del 2025 se tuvieron 79,000 turistas más que en noviembre del año anterior. Así que sigue Mazatlán, es una gran cartelera cada semana en donde ustedes la pueden consultar en Visit México. Siguiente, por favor. Esta gráfica muestra también la recuperación en la ocupación hotelera, 14.4 puntos más, lo que corresponde en noviembre del 2025 con respecto a noviembre del 2024. Siguiente, por favor. Acapulco, siguiente. Es un gran ejemplo de cómo se ha logrado la recuperación de este puerto. En el 2024 llegó una afluencia turística de más de 3 millones de personas. En este periodo llegaron más de 4,5 millones, lo que corresponde a un crecimiento del 47%. La derrama económica, vean el incremento, 110% más del año del 2025 con respecto al 2024. Como lo observamos en el video, además las imágenes del video son reales de los destinos, cómo estaban todas las playas pues llenas de nuestros turistas. Se tuvo una ocupación del 96%. Decimos que la más grande de los últimos años, porque se tiene como récord el 2019, que lo vamos a ver más adelante, la ocupación, cómo ha ido aumentando, y estamos a muy poquito de alcanzar los números prepandemia. Eso es muy importante. Se estima que en el cierre para Acapulco de diciembre del 2025 los números lleguen a los de prepandemia, que además es el dato histórico que se tiene en Acapulco de ocupación turística media. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver esta gráfica en el 2019, que es prepandemia, 76.5 la ocupación promedio, y tenemos ya en un 2025 que aún falta el corte, un 72%, es decir, va de manera ascendente. Y también se aperturaron 4 nuevas rutas. Por supuesto, estamos teniendo grandes pláticas para que en el 2026, en el primer trimestre, les demos la noticia de nuevos vuelos internacionales en el estado de Guerrero. Lo estamos trabajando junto con el gobierno previo al Tianguis Turístico número 50, que será en este puerto el 26 de abril del 2026, y lo cual queremos lograr también aperturar y dar el banderazo a nuevas rutas que estamos ya trabajando con Estados Unidos, y que regrese esa conectividad internacional que necesita nuestro puerto. Siguiente, por favor. Y bueno, es viernes, México está de moda, así que los invito a turistear hoy al estado bello de Puebla. Puebla es hogar de innumerables tesoros ocultos. Cuenta con una arquitectura colonial impresionante, paisajes naturales que enamoran y pueblos mágicos únicos. Anímate a explorar uno de los estados más bellos del país.
En Chignahuapan, la Ruta Racers te ofrece emocionantes recorridos a través de paisajes sierreños. Una dosis de adrenalina con una dosis de belleza. ¿Qué más puedes pedir? El pueblo mágico de Cuetzalan es un secreto a voces en la Sierra Norte de Puebla. En el 2021 fue reconocida como una de las mejores villas turísticas del mundo. Un pueblo de pendientes pronunciadas y calles amplias. En la plaza principal encontrarás productos locales auténticos. En el centro histórico, la arquitectura colonial se entrelaza con un ambiente vibrante. La Poza Pata de Perro es ideal para quienes aman caminar, lejos de la ansiedad y el estrés. Esta experiencia conecta a los visitantes de manera única con la naturaleza. Los aventureros encontrarán en la Gruta del Duende, otra de las maravillas ocultas de Puebla. Este fascinante recorrido en taberna, que incluye un descenso en rapel, te lleva a un mundo subterráneo poco conocido. La cascada de Puxla, una impresionante caída de casi 100 metros. Es una de las joyas naturales del estado, perfecto para amigos y familiares. Déjate asombrar y saca fotos inolvidables. Por último, la tirolesa de la Cascada del Salto. Es una experiencia imperdible. Disfruta un emocionante vuelo de 1,400 metros sobre el impresionante paisaje boscoso. Descubre Puebla, el lugar donde la belleza mexicana cobra vida. Porque México está de moda. Es cuanto, presidente. Bueno, pues esa es la información del día de hoy y pasamos a preguntas. Vamos a ver quién acá. Presidenta, buenos días, feliz año. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del canal de las noticias que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, se ha generado una amplia expectativa en cuanto a la actividad turística de nuestro país con motivo del Mundial de Fútbol. ¿Se destinarán recursos a la promoción de nuestro país en el exterior para potencializar lo que se genere por los organizadores? ¿Por qué no contestas? Bueno, tenemos un gran calendario de promoción a nivel internacional. La presidenta, por supuesto, que destinó recursos. Tenemos 17 ferias internacionales, muchas de ellas somos país invitado, iniciando por FITUR, que ya estamos a unos días, porque esa empieza el 21 de enero. Y les comentaba que no solo es la delegación más grande, sino hoy sacamos la grandeza turística gastronómica fuera del complejo de negocios, lo cual, bueno, pues tendrán espacio los artesanos, habrá Fiesta México 2026 como apertura para el Mundial. Recuerden que habrá Fiestas México que llamamos, iniciamos fuera de nuestro país con esta gran fiesta en FITUR y tenemos 17, lo cual es, pues es recurso y por supuesto que estaremos también aumentando la promoción. Por primera vez se tendrá promoción en el continente asiático, que eso incluye apertura de nuevas redes de acuerdo a lineamientos diferentes del lugar. Brasil, regresamos por primera vez a las 2 ferias internacionales. Brasil era un mercado muy importante para nuestro país, de acuerdo a las gestiones que se han hecho con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el visado electrónico que inicia en febrero. Bueno, pues tendremos otro sector que estaremos ahí promocionando. Entonces sí, se tienen recursos en la Secretaría para la promoción internacional. Secretaria, ¿qué acciones se contemplan para agilizar los ingresos de turistas al país? Toda la infraestructura que ha anunciado la presidenta, los nuevos trenes, el tema de los aeropuertos. A ver, por ejemplo, el aeropuerto de Tepic con la ampliación, hoy es uno de los destinos privilegiados que tienen una conexión con Estados Unidos y Canadá. El Puerto Escondido también, que se hizo la ampliación, y seguirá la infraestructura turística también con carreteras y otros temas que ha anunciado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo se reforzará la seguridad para garantizar la estancia de visitantes durante el Mundial de Fútbol? Se está haciendo una inversión también importante en los aeropuertos. El AIFA no lo necesita porque así surgió, pero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como saben, el Benito Juárez, se está haciendo pues una remodelación muy importante y además la entrada por migración
y todos los trámites de aduanas también se están agilizando para que no haya filas cuando lleguen los visitantes. La última. Por seguridad, la seguridad. Ya lo vamos a presentar, si quieren, le pido al gabinete. Han estado trabajando de manera muy importante, incluso con relación, o hay equipos de relación con Estados Unidos y con Canadá, para tener los mismos protocolos de seguridad en los tres países. Y ya va muy avanzado. Presidenta, por último le pregunto, hoy algunos medios publican que ha habido recortes en universidades públicas de los estados. ¿Cuál es su opinión al respecto? No hay recortes en las universidades públicas. Ahí está muy activo el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, él fue rector de la UDG, pues evidentemente conoce la situación de las universidades. Las universidades tienen algunos problemas con su régimen de pensiones y algunos temas que se está apoyando a ver de qué manera puede avanzarse en su solución. Y al mismo tiempo estamos, obviamente hay autonomía en las universidades estatales, pero buscando que también haya un programa de austeridad en las universidades, que no tiene que ver evidentemente con sus funciones sustantivas, ni con educación, ni con investigación, ni con difusión de la cultura, sino con otros temas relacionados con la propia burocracia universitaria, que permita que haya recursos de las propias universidades pues destinados a las funciones sustantivas. Entonces está trabajando de manera respetuosa y avanzando en estos temas, pero no hay recortes. Hay algunas universidades con más problemas que incluso al finalizar el año se les apoyó, como en el caso de la Universidad de Morelos y algunas otras. De acuerdo, muchas gracias, Presidenta. Sí. Adelante. Por cierto, hoy salió, les voy a dar 5 buenas noticias económicas. El segundo país con menos desempleo en el mundo, aunque algunos dicen que no es cierto, pero que se revisen todos los datos. El peso, eso no lo digo yo, lo dice, no sé si es El Economista o El Financiero hoy, registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde el 2009 y la Bolsa Institucional de Valores desde que abrió en el 2018. Ya nos dio la noticia Josefina, sin cerrar el año hasta octubre, los visitantes extranjeros a México aumentaron en 13.3% y, como ya saben, a partir del día de ayer, el salario mínimo aumenta en 13%. 5 buenas noticias económicas de nuestro país. Adelante, vamos con otras preguntas. A ver, sobre ese tema. Compañero. Presidenta, Javier Pérez de HCTV Noticias y Neurona Digital Noticias.com. Pues precisamente felicitarla por este nuevo inicio de año, y sobre el tema económico. Desde 1994 a la fecha, hasta el 2004, México ha repuntado en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos. Como reseña, en 2024 más de 800 mil millones de dólares, por encima incluso de Canadá y Estados Unidos, ha vendido México a esta nación, Estados Unidos. Y bien decía usted ahorita, en el tema económico, la moneda en estos 2 últimos días antes de cerrar el año, pues se mantiene fuerte el peso mexicano, y Estados Unidos cae en su moneda ante otras monedas también del mundo. Y tomando en cuenta esto, quisiera preguntarle, porque está 5-1 el envío de trabajo, por decirlo así, hecho en México en manos mexicanas de empresas norteamericanas hacia Estados Unidos. Va avanzando mucho nuestro país en este tema económico, y quisiera preguntarle acerca de los planes que tiene de manera económica en la industria, sobre todo automotriz, la industria aeronáutica, la industria interna, también el Producto Interno Bruto de nuestro país, y cómo ha dejado resultado, ¿no?, como el segundo país con menos desempleo a nivel global, pero sobre todo cómo arranca este 2026 en los planes económicos teniendo esto en cuenta. Vamos a presentar la próxima semana
un esquema que hemos venido trabajando con Secretaría de Hacienda ya desde hace pues varios meses, un esquema para ampliar la inversión nacional, la inversión pública y la inversión mixta en el país para infraestructura, que está dentro del marco del Plan México y también de los principios de la Cuarta Transformación. Entonces, va a ser un buen año en inversión pública, en carreteras, puertos, aeropuertos, en electricidad, en petróleo, en agua, en obras hidráulicas. Entonces, ya tenemos el modelo y lo vamos a presentar ya muy pronto, espero la próxima semana, lunes o martes. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. ¿Dónde está?